Mínimo de 40 años. El yen japonés toca mínimo de 40 años. ¿Qué pasa a pesar de las intervenciones de Japón? ¿Se explica con la expectativa de subida de tipos de interés en Estados Unidos o qué más hay? Es un placer saludar en directo a Alexis Ortega. Nos acompaña para analizar el contexto del mercado. Alexis, muy buenos días. ¿Qué tal, Laura? Muy buenos días. ¿Qué pasa con el yen japonés? Hoy la cifra redonda, mínimo de 40 años, pero es que el yen viene Ujú. cayendo desde hace mucho. Sí, la verdad es que el yen viene cayendo desde hace bastante tiempo y incluso en unas circunstancias en las cuales el dólar se estaba debilitando o por lo menos de una manera bastante estable contra otras divisas. El índice dólar estaba por debajo de 100. La divisa que más influye en este índice dólar es el euro y el euro prácticamente venía en una situación prácticamente en el último año de estabilización entre 1,14 y 1,20 aproximadamente, mientras que el yen se estaba debilitando. A todo esto, cambiamos de presidente de la Reserva Federal. Este cambia un poco el discurso generalizado en torno a los tipos de interés, pero ya no solo en Estados Unidos, sino incluso yo creo que ya está afectando al resto de banqueros centrales, como es lógico, puesto que al final el Banco Central de Estados Unidos es el que marca la pauta de todos los demás bancos centrales. Uh-huh. Y este cambio en Estados Unidos es una subida de tipo de interés que trastoca todo el escenario. Resultado, el euro ya se sitúa por debajo de ese 1,14, que era el mínimo que prácticamente teníamos en este rango, y el yen vuelve otra vez a perder y se sitúa clarísimamente por encima de esos 160, que es el nivel de intervención. ¿Qué es lo que puede pasar? Me da la impresión de que estamos asistiendo a un relativo fortalecimiento del dólar que puede durar algunos meses más antes de volver otra vez a depreciarse, pero de momento lo que vamos a tener es un dólar bastante fuerte y por lo tanto afecta tanto al yen, que ya venía debilitado, como al euro, que de alguna manera era el que se estaba manteniendo por lo menos estable con respecto al dólar. El Banco de Japón ha estado interviniendo. Lo único que pasa es que en unas circunstancias como esta, la intervención de un solo banco central no funciona prácticamente. Entonces, para parar todo este proceso se necesita una intervención conjunta de todos los banqueros centrales, como para dar una señal al mercado. En ese caso, el mercado le haría caso. Pero a mí me resulta difícil que eso pueda tener lugar y por lo tanto, si no tiene lugar eso, el yen va a continuar depreciándose. E incluso puede ayudar en cierto modo al renacimiento de ese carry trade famoso, con un yen debilitándose y con unos tipos de interés que todavía están algo más bajos que lo que pueda estar en otros lados. Con lo cual, mi impresión general es que el yen va a continuar debilitándose. Alexis, una pregunta a modo de clase prácticamente. Fíjese usted, con A esto de ver, que el yen está débil, pues al final las empresas japonesas se ven beneficiadas en el proceso de exportación. Y ahí estamos viendo al claro. Nikkei en zona de máximos. Es que suben el trimestre un Uh -huh. 36% el Nikkei de la Bolsa de Tokio. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros miramos los balances y los resultados de empresas del IBEX, por ejemplo, que tienen mucha presencia internacional, nos dan los resultados diciéndonos, excluyendo impacto divisa. Sin ir más lejos, una Inditex nos dice ventas X, pero si excluyo impacto divisa, es esta otra cantidad y es la que tienen ustedes que tener en cuenta porque está la volatilidad de las divisas. Claro. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Es irreal la exportación? Porque realmente es una empresa, vende más porque su moneda es débil, es bueno Uh -huh. para ese país, pero no sé hasta qué punto se construye un castillo de naipes en la economía japonesa con sus empresas o es real y es estructural y entonces tiene sentido que estemos invertidos en la bolsa japonesa. Bueno, de alguna manera, digamos que las cotizaciones de divisas afectan en un lado y en el contrario. Al fin y al cabo, no es más que una tasa de intercambio de tu divisa con respecto al exterior. Obviamente, un yen debilitándose ayuda a las empresas exportadoras, puesto que de alguna manera abaratan sus productos con respecto a los extranjeros y por lo tanto les permite colocar esos productos mejor en el extranjero. Pero también tiene un efecto perverso, que es que todas las importaciones obviamente se encarecen. Ahí está el trade-off realmente de si es un país con mucha importación, pues un debilitamiento del tipo de cambio también te puede afectar a tus costes. Las empresas luego suelen utilizar siempre este tipo de parámetros puesto para de alguna manera dar a entender datos que podrían perjudicarle diciendo, bueno, pues si le quitamos el efecto de tipo de cambio, pues de alguna manera los resultados podrían haber sido muchísimo mayores, puesto que de alguna manera nos está afectando la evolución negativa de nuestro tipo de cambio. La verdad es que el tipo de cambio es una herramienta muy importante en la gestión económica, incluso en la gestión económica a nivel global,
siempre hablamos nada más que de política fiscal o de política monetaria, pero existe una política cambiaria también, que de alguna manera los estados también la utilizan de alguna manera en este sentido. Entonces, con un precio que ha estado debilitándose, del petróleo, perdón, que se ha estado debilitando, quizás debilitar tu tipo de cambio no puede ser negativo, sobre todo teniendo en cuenta de que, como le digo, el precio del petróleo se desciende y por lo tanto, aunque se debilite tu tipo de cambio y eso genere mayores costes, te permite exportar más. Yo creo que es la política que realmente necesitaría Estados Unidos en estos momentos para evitar entrar en todo este debate sobre los aranceles. Un dólar más bajo resolvería buena parte de los problemas de déficit comercial americano, puesto que el dólar está todavía muy sobrevalorado. Aún así, en estos momentos yo creo que están interesados en revertir un poco parte de la política que Donald Trump ha querido tener en algunos momentos de debilitamiento del tipo de cambio y por lo tanto yo creo que vamos a estar en una época de un relativo fortalecimiento del dólar. Y un apunte brevemente, Alexis. A ver, que dice Christine Lagarde que ya no hacen falta herramientas extraordinarias de política monetaria. Back to Basics ha aparecido esta noche en Sintra como un eslogan de una campaña publicitaria. Lo dijo con estas palabras. Our decisions are data dependent and taken meeting by meeting. So monetary policy has gone back to basics. Has it? Un comentario al respecto, Alexis. Palabras en Sintra a la espera de que hable Kevin Warsh, el presidente de la Reserva Federal, mañana. No, ya ha hablado Kevin Warsh. Realmente, prácticamente, como es bastante habitual, nuestro banquero central no es más que una sucursal del Banco Central Americano y el cambio en la presidencia de la Reserva Federal ha significado un cambio completo en la manera o en la política monetaria americana. Y eso se ha trasladado a que nosotros vamos a seguir prácticamente el nuevo dictado de la Reserva Federal. Y la Reserva Federal está queriendo ahora centrarse básicamente en los tipos de interés, utilizar menos el balance y todas estas tipos de herramientas que estuvimos utilizando desde la crisis del 2008 y como buenos obedientes el Banco Central Europeo lo único que ha hecho es seguir el dictado de Kevin Warsh. Alexis Ortega, muchísimas gracias por acompañarnos tan temprano en el análisis de los mercados financieros, banqueros centrales, divisas, Banco Central Europeo, Sintra y el yen japonés. Profesor de AE Business School, que tenga usted un buen día, Alexis. Vale, muchísimas gracias.